Vamos ahora con la visita del contador Juan Schumber, economista, ex ministro de Economía en dos gestiones, profesor universitario, porque hubo un martes y hoy un miércoles negro. Contador, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por venir, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación a la audiencia de Canal 7. ¿Y a vos? Un miércoles muy complicado, ¿no? En lo que es la economía, con más de 2.140 puntos de riesgo país, más de 61 pesos el dólar. ¿Cómo se puede evaluar esta situación? Bueno, todo esto que viene ocurriendo después de las PASO y lo que seguramente seguirá ocurriendo hasta las elecciones del 27 de octubre, son consecuencias de los movimientos políticos, de la incertidumbre política, porque en realidad no responde a ningún fundamento económico. El dólar, antes de las PASO estaba en 45 pesos, que si uno toma el dólar de la salida del cepo en diciembre del 2015 o enero del 2016, le agrega la inflación hasta julio de este año, da 45 pesos justamente. Hoy el dólar, no hoy, hace 2 días, el dólar de 57 pesos era el dólar del año 2007, que era un dólar alto, como le gusta decir a un diputado kirchnerista que es de Mendiguren, un dólar recontra alto, ¿no? Álvarez Agis, que es uno de los economistas muy cercanos al candidato Alberto Fernández, la semana pasada decía justamente esto, en un encuentro que hubo organizado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que el dólar de 45 era un dólar de equilibrio y que el de 60 es un dólar de recontra equilibrio, diciendo que está pasado, digamos, de precio, ¿no? Ahora, ¿por qué se produce esto? Bueno, por evidentemente la incertidumbre que genera la situación política. Lo de ayer fue, y hoy, digamos, fruto de estos dimes y diretes que resultaron de la reunión con la misión del Fondo Monetario, en donde han salido a circular versiones que después la propia delegación del Fondo Monetario desmintió categóricamente anoche, pues se decía que habían dicho determinadas expresiones, vacío de poder, adelantamiento de elecciones, y después lo desmintieron categóricamente a las 11 de la noche. Hay muchos intereses en juego, políticos y de orden económico, sin duda también. Lamentablemente todo esto termina repercutiendo en el conjunto de la población, que digamos, para decirlo en una forma muy coloquial, sin comerla ni beberla, ¿no es cierto?, termina pagando las consecuencias. Yo creo que es tiempo de mesura, que parecía que iba a haber, digamos, cuando el candidato Fernández con el otro candidato y actual presidente de Macri hablaron en un par de ocasiones, hubo una situación de calma y eso se manifestó rápidamente en el mercado. El dólar cayó a 56 pesos, ¿no es cierto?, de los 62 que había llegado, lo cual demuestra que efectivamente el problema es de incertidumbre política. Ahora, lamentablemente, después de esto, en los últimos 2 días, por una estrategia política, sin duda, electoral, se hacen declaraciones altisonantes y tendiendo justamente a socavar, digamos, una situación que perjudica indudablemente al gobierno y consecuentemente sus chances electorales, pero yo digo que son victorias medio pírricas, porque esa situación, si efectivamente se termina de complicar, va a ser la que el eventual nuevo presidente, si gana las elecciones, la va a recibir. O sea que yo no veo cuál es el negocio, digamos, porque el negocio de ambos, cualquiera sea el que gane, es que la cuestión esté más o menos tranquila, que sacando esté de esto ordenada. Los políticos, ya lleva más de un año el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con todos los desembolsos que realizó, y mucha gente se pregunta qué se hizo con ese dinero, porque no hubo obras. Se habla poco de las LEVAC antes, de las LELIC, lo que influyen también, que para muchos es un negocio financiero que se fue dando a lo largo de los últimos años. Bueno, esa forma de plantear la situación es errónea. Cuando se pide el préstamo al Fondo Monetario, no es para hacer obras, es para cubrir el déficit. La Argentina vive en un déficit, gasta
tiene gastos comprometidos y el 67% del gasto es en gasto social, jubilaciones, AUH, planes sociales, etcétera, y eso hay que pagarlos. Como la Argentina dejó en mayo pasado, del año pasado, no este, sino del año pasado, de poder tener acceso a los mercados internacionales, porque además se complicaron los mercados internacionales, subió la tasa de interés internacional, entonces recurrió a esta otra fuente de financiamiento que cuesta la mitad de lo que costaba las anteriores. ¿Y para qué? Y para seguir pagando los gastos que ya tenía el Estado, no era para hacer cosas nuevas. Por eso cuando dice, ¿qué se hizo la plata se fue destinada a cubrir ese déficit, o sea, esos gastos que el Estado tiene, básicamente, y digo el 67%, 2/3 partes es gasto social, que no le alcanzan los recursos para pasarlo. Si no hubiese habido este financiamiento del fondo, no se hubiesen podido cobrar, por ejemplo, las jubilaciones. ¿Y cómo toma la LELIC a un 70% que están pagando? Usted quiere sacar un préstamo en el banco, tiene que pagar un 70% anual. ¿Cuánto influye esto? Es lo que hablan los empresarios, más que nada, ¿no? Correcto. Lo difícil que es llegar a un crédito particular. Los empresarios, digamos que tomadores o potenciales tomadores de crédito sufren este alto costo del dinero. Ahora, ¿por qué hay ese alto costo del dinero? Porque si mañana las LELIC no pagasen el 70% de interés, no nos olvidemos que quienes compran las LELIC son los bancos. ¿Pero con qué compran los bancos? Los bancos compran con los depósitos que le hacemos nosotros en plazo fijo, o sea, el conjunto de la ciudadanía. El 80% de los depósitos de plazo fijo son de menos de 1 millón de pesos. Es decir, de pequeños ahorristas, ¿no? Por lo tanto, si mañana, digamos, y eso hace que el banco hoy estén pagando tasas, el Banco Nación está en el 60-61% de interés mensual, ¿no? Al ahorrista. Si mañana la LELIC en vez de 70 paga 35 y el banco va a pagar 30, obviamente, ¿no? Porque no le puede pagar más de lo que cobra. Por esta situación se da una fuga de capitales. Claro, entonces, ¿qué ocurriría si pasa eso? Los depósitos, la gente o el grueso de la gente saldría del peso e iría a buscar dólares. Entonces eso presionaría al alza del tipo de cambio. El problema, en definitiva, de fondo argentino, fuera de esta circunstancia, y no es de ahora, es de hace muchas décadas, es el problema de la inflación. Y el problema de la inflación no se ha podido resolver en 7 décadas, desde que empezó en el año 30, o 8 décadas. ¿Por qué? Porque la constante en 107 años es que el Estado argentino gastó siempre de más. O sea, tuvo déficit. Solo 7 años, de 107 años, solo 7 años no tuvo déficit fiscal. Y cuando uno gasta de más, se tiene que endeudar. Y eso deteriora el poder de la moneda, destruye la moneda. Ahora, la única época en que la moneda estuvo sana fue en la época de la convertibilidad. En 11 años del 91 al 2000 no hubo inflación. Ahora hay que esperar hasta octubre para ver qué pasa con la economía, con el país principalmente. Sí, sin duda, porque ya digo, si estas cuestiones políticas, ¿no es cierto?, siguen incidiendo. Ya vemos que la semana pasada, cuando la cuestión parecía en cierto orden, tanto del gobierno como de la oposición, la cosa se calmó. Ahora, en cuanto hubieron ayer, ¿no es cierto?, declaraciones altisonantes y que agregaban incertidumbre, de nuevo se generan estos problemas. Yo creo que sería razonable que los candidatos todos tomen con mesura esto, porque esto, al margen de que les sirva o no para mejorar sus chances electorales, repercute en la gente. Estamos todos en el medio, ¿no? Y la gente de menos ingresos es la que más sufre, por supuesto. Entonces creo que acá falta un poco esa responsabilidad de no hacer, digamos, aquella aplicación de Maquiavelo de que el fin justifica los medios. No, el fin no justifica los medios. Con tal de ganar una elección no es cuestión de hacer trizas a una población. Entonces debería haber más prudencia, ¿no es cierto?, de parte de los contendientes electorales para evitar más complicaciones todavía al conjunto social. Muchas gracias, contador, por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes.